La sesión de hoy vamos a introducirnos al concepto de redes de sólidos. Anteriormente, pues bueno, estuvimos hablando de la definición de un cristal. Hablábamos de que cualquier material, pues bueno, puede tener una estructura cristalina si cumple con con algunos criterios, como son la periodicidad a lo largo de los tres ejes, ¿no? Que nosotros conoceríamos como X, Y, Z, pero que en la parte de materiales, pues bueno, los vamos a nombrar como parámetros reticulares, que son A, B y C. Y estos parámetros pues se deben de repetir de cierta, o bueno, con cierta periodicidad. Entonces vamos a conocer un poco más a fondo qué arreglos periódicos son los que se pueden permitir en la naturaleza de acuerdo a lo que hemos tenido en la parte del estudio, ¿no?, de estos materiales. Por lo tanto, pues vamos a comenzar por definir un cristal. La definición del cristal es que nosotros vamos a conceptualizar un cristal como la unión de dos elementos. Uno va a ser la red cristalina que está marcada en este esquema y el otro elemento va a ser la base atómica. La red cristalina va a ser un arreglo imaginario, por así decirlo, un arreglo que nosotros conceptualizamos, pero que cumple con ciertas reglas de simetría. ¿Cuáles reglas? Pues bueno, lo que yo les comentaba, ¿no? La red va a ser pues esta situación imaginaria en donde nosotros colocamos constantes y estas constantes A, B y C son periódicas a lo largo de R3. Esta red es muy importante que quede claro que va a ser una cuestión imaginaria, va a ser algo que nos auxiliamos para que nosotros podamos posicionar dentro de ellos y ubicar los átomos. La base atómica, pues bueno, puede constar de un solo átomo, puede constar de más átomos y estos van a estar posicionados pues justamente en la red para dar como tal la formación del cristal. De tal manera que el cristal pues va a ser la unión de estos dos elementos, de la red cristalina y la base atómica. Ahora, en términos de la red cristalina, pues bueno, vamos a tener 7 tipos de red en 3 dimensiones. Los 7 tipos de red, perdón, están desplegados en esta parte, en esta tabla, y los vamos a ver más a detalle a continuación, pero los podemos pues resumir, ¿no? Los podemos ver que dentro de los 7 tipos de red se encuentran la red cúbica, la red tetragonal, la red ortorrómbica, la red romboedral o romboédrica, la hexagonal, la monoclínica y la triclínica. Y estos tipos de red cubren o requieren ciertas características para caer dentro de la clasificación. Vamos a ver más adelante, bueno, de hecho en la diapositiva que viene, justamente estos requisitos, pero que se encuentran resumidos también en esta tabla. En la parte de cómo nosotros podemos colocar los átomos sobre la red, pues bueno, los vamos a definir como empaquetamiento. Y el tipo de empaquetamiento que nosotros podemos tener se encuentra enlistado en la parte de la derecha. Un tipo de red va a poder tener ciertos tipos de empaquetamiento. Por ejemplo, la red cúbica tiene 3 tipos de empaquetamiento. Uno que es cúbico simple, cúbico centrado en el cuerpo y cúbico centrado en las caras, por ejemplo. Vamos a ver más a detalle esa parte, ¿no? Pero bueno, en resumen, nosotros vamos a tener 7 tipos de redes en la naturaleza. Únicamente vamos a tener cristales con este tipo de redes y vamos a tener 14 tipos de empaquetamiento en total, ¿no?, en la naturaleza. De tal manera que si nosotros tenemos un cristal, pues necesariamente debe de cubrir con un tipo de red de las que tenemos aquí y con un tipo de empaquetamiento que corresponda a las posibles para ese tipo de red. Eh, ¿Cómo vamos a definir el empaquetamiento? Pues bueno, el empaquetamiento va a ser la manera en cómo nosotros acomodemos los átomos en la red. Si recordamos la definición de celda unitaria, pues veíamos que es un elemento que nos permite analizar la estructura de un cristal. ¿Por qué? Porque esa celda unitaria se va a repetir en R3 a lo largo de A, a lo largo de B y a lo largo de C de manera periódica.
de tal manera que nosotros vamos a poder representar el empaquetamiento únicamente en una celda. Aquí tenemos una celda cúbica y tenemos una representación de, pues bueno, de lo que sería el empaquetamiento. Y bueno, tenemos tres versiones en esta representación. Las tres quieren representar exactamente lo mismo. Es decir, nosotros tenemos, en este caso, bueno, vamos a ver más adelante que es un empaquetamiento del tipo cúbico centrado en el cuerpo y que este tiene la disposición de los átomos en sus vértices, en los vértices de la red, y tiene un átomo en el centro. En este sentido, pues bueno, lo que representa es justamente eso, el primer esquema, ¿no? Que tenemos átomos en las esquinas y uno en el centro. En la realidad, pues el tamaño de los átomos no sería así, ¿cierto? ¿Por qué? Porque no tenemos un espacio tan grande, ¿no? Entre un átomo y otro átomo. Entonces el segundo esquema nos representa un poco más cercano a la realidad lo que se vería en la naturaleza, ¿no? Y bueno, ¿cómo se vería? Pues un tamaño de esfera, si conceptualizamos a los átomos como el modelo de esferas macizas, pues bueno, suponemos que tenemos esferas en cada vértice de la red y una esfera en el centro, de esta manera. Entonces, esto se parece un poco más a la realidad. ¿Por qué? Porque el espacio entre los átomos de los vértices no es tan grande y en este acomodo pues podemos reconocer un espacio que queda entre el alineamiento de los átomos, que son los espacios intersticiales. Ahora, si nosotros contamos el número de átomos que tiene esta celda unitaria, ¿cuántos átomos serían? ¿Cuántos átomos tendría esta celda unitaria? Mm, ¿Vale? 9 átomos. ¿Quién opina diferente o quién opina lo mismo? Uno. Ok, conocer el número de átomos que tiene una celda va a ser importante porque eso nos va a permitir calcular su densidad. Si nosotros al final de estos parámetros que son constantes, ¿no? Los parámetros reticulares, que es la distancia A, B y C, que veíamos que están vinculadas, por ejemplo, con los planos, vamos a ver en este apartado una técnica que nos permita conocer esa distancia en cada uno de los elementos o en cada uno de los compuestos que sean cristalinos y que nosotros queramos analizar. De tal manera que si quisiéramos determinar la densidad de una celda unitaria, pues necesitamos conocer el número de átomos que se tienen y las dimensiones, ¿verdad? Entonces conocer el número de átomos en una celda va a ser importante. Para ello, pues ocupamos el tercer modelo. El tercer modelo nos permite conceptualizar qué es lo que tenemos, pero claro, que es un modelo que no existe, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí en las esquinas vemos que tenemos la posición de un átomo, justo como en el modelo de en medio, pero el átomo se encuentra dividido, ¿verdad? Simplemente se encuentra dividido por aquella región que corresponde o que se puede englobar en la celda unitaria. Esto va a ser muy importante precisamente por lo que les decía, nos va a permitir calcular el número de átomos. Entonces, para calcular el número de átomos tenemos este modelo de celda. Si ustedes se fijan, es lo que les mencionaba cuando veíamos la celda unitaria. Este modelo va a ser como un ladrillo, eh, como un ladrillo que nosotros podemos simplemente tomar, digamos, poder tener muchos de estos e ir colocándolos al lado, a lo largo del eje A, del eje B y del eje C, ¿cierto? Y entonces la unión de estos ladrillos me va a generar que pues yo tenga que los átomos que están en las esquinas pues se puedan construir como un átomo completo. De tal manera que si yo cuento estos átomos, pues bueno, en cada esquina que tendría, pues tendría que estoy dividiendo el átomo en 8 secciones, ¿cierto? Entonces tendría un octavo que multiplica a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ¿no? A 8 segmentos que se encuentran posicionados cada uno en cada vértice.
Entonces tendríamos un octavo por 8, pues sería un átomo, más un átomo completo que tengo en el centro, serían dos átomos. Entonces esta celda unitaria tiene dos átomos. ¿Ok? ¿Sí quedó clara esa forma en cómo nosotros determinamos el número de átomos en una celda? Sí. ¿Ok? Es muy importante el asumir que nosotros consideramos fracciones de átomos colocadas en los vértices. ¿Ok? Entonces, bueno, la diferencia entre red y empaquetamiento, ¿quién me la puede recordar? ¿Qué es una red y qué es un empaquetamiento? ¿O cuál es la diferencia entre estos dos? La red solo es un arreglo imaginario y el empaquetamiento es cómo acomodamos los átomos en la red. Así es, justamente esa es la diferencia, ¿no? Otra manera en que lo podemos ver un poquito más simple es que la red nos va a decir la geometría que tenemos y el empaquetamiento la posición en donde nosotros estamos acomodando los átomos. Ahora vamos a hablar pues de cada uno de estas redes y de cada uno de estos empaquetamientos. El primero pues es la red de tipo cúbica. La red de tipo cúbica va a contemplar tres tipos de empaquetamiento. Los tres tipos de empaquetamiento pues se muestran aquí. La característica de la red cúbica es que la magnitud en A, es decir, hablando ya de los parámetros reticulares, recordamos que tenemos 6 parámetros reticulares, ¿verdad? Que son la distancia A, la distancia B, la distancia C y los ángulos alfa, beta y gamma. Alfa contrapone a A, beta contrapone a B y gamma contrapone a C. Pues bueno, la característica de la celda cúbica es que tanto alfa como beta como gamma van a tener el mismo valor, que va a ser 90 grados, y la distancia A, B y C van a tener el mismo valor. Este valor va a depender del tipo de compuesto que nosotros tengamos, de tal manera que si tenemos puros átomos de cobre, el valor de A, B y C, que es el mismo, va a ser distinto a que si tenemos puros átomos de hierro. ¿Por qué? Por la naturaleza propia de los átomos. Partiendo de esto, vamos a tener tres tipos de empaquetamiento en esta celda. El primero va a ser la primitiva, entonces esta la vamos a abreviar como cúbica primitiva, PC, y el resultado de este empaquetamiento simplemente va a ser que tengamos un átomo en cada uno de los vértices, justo como se muestra en el esquema. Entonces, ¿cuántos átomos tendría este tipo de celda? La cúbica primitiva. Uno. Así es, un átomo, ¿verdad? Porque tenemos un octavo, que es en cada esquina, multiplicado por 8, y esto nos da un total de un átomo. El siguiente tipo de empaquetamiento que vamos a tener va a ser el centrado en el cuerpo, que se ilustra en el esquema de en medio. En este tipo de empaquetamiento, pues bueno, adicional, vamos a conservar el empaquetamiento primitivo, que es un átomo en cada una de las esquinas, y de manera adicional vamos a tener un átomo en el centro de la red. Entonces, estas líneas pues ilustran que se tiene el átomo justo en el centro de la celda unitaria. Eh, por ser un tipo de red cúbica, pues los parámetros son los mismos que habíamos mencionado, es decir, A, B y C son iguales, alfa, beta y gamma son iguales, pero tienen un valor definido que es 90 grados. ¿Cuántos átomos tendría este empaquetamiento, que es el cúbico centrado en el cuerpo? Dos. Así es, dos, ¿no? Que sería justo el que habíamos calculado previamente. Y bueno, dentro de esta parte, pues vamos a poder distinguir que comparando el cúbico centrado en el cuerpo, que se abrevia como BCC del inglés Body Centered Cubic, comparando el empaquetamiento con la primitiva, pues el empaquetamiento cúbico centrado en el cuerpo va a ser más denso que el primitivo, ¿verdad? Porque va a tener un mayor número de átomos en el mismo espacio. Si nosotros consideramos que las dimensiones de ambas celdas son las mismas, es decir, tienen valor A y valor A de arista, pues entonces la densidad va a ser mayor en este tipo de empaquetamiento. Ups. Después tendríamos el último tipo de empaquetamiento,
que va a ser el cúbico centrado en las caras. Aquí vamos a conservar la posición de la celda primitiva, es decir, los átomos en los vértices, pero vamos a colocar un átomo en medio de cada una de las caras que tiene el cubo. Si ustedes se fijan en este plano, que sería el plano ¿qué? 001, ¿verdad? Porque está cortando en Z. Si se fijan en el plano 001, pues tenemos un átomo que se encuentra posicionado en el centro de la cara y se respetan los que tenemos en los vértices. Entonces, nosotros vamos a distinguir cada uno de los átomos en el centro de todas las caras que tiene esta red. Y ahora, en este caso, ¿cuántos átomos tendría la red? 4. Así es, ¿no? Ok. Tendría 4 átomos, ¿no? ¿Por qué? Porque nosotros podemos analizarlos, podemos realizar un análisis por pares en términos de las caras. Podemos decir, bueno, tenemos la cara que corresponde al plano, bueno, a la familia de planos que cortan en Z, que sería el superior y el inferior, hablando de 001, y tenemos un átomo pero que se encuentra dividido a la mitad, ¿verdad? Entonces este átomo que se encuentra dividido a la mitad es un medio de átomo. Por 2 tendríamos un átomo. Entonces esta situación se repite 3 veces, ¿verdad? Porque tenemos justamente como lo marcan estas líneas, tenemos pares de caras que son paralelas y esta situación se va a repetir 3 veces. Entonces básicamente tendríamos un medio por 6 y eso nos da 3 átomos. Y ahora contemplamos el número de átomos que tiene contribución de las esquinas y tenemos 4 átomos. ¿Por qué? Porque es un octavo por 8, es 1, más los 3 que llevábamos, entonces ya tenemos 4. Y entonces, bueno, si ustedes comparan que aquí tenemos 4 átomos respecto a la primitiva, la celda primitiva, que es únicamente un átomo, pues vemos la diferencia en densidad, ¿no? Que es bastante alta esta diferencia. La celda que tiene esta naturaleza de ser centrada en las caras, pues lo abreviamos como aparece en el paréntesis, que es FCC, del inglés Face Centered Cubic, ¿no? En el caso de que la celda sea cúbica. Y bueno, de esta manera nosotros podemos distinguir que vamos a tener una mayor densidad cuando tengamos un tipo de empaquetamiento o un arreglo determinado. Y bueno, y esto va a hacer la diferencia incluso cuando estamos hablando de un mismo elemento. Simplemente por cambiar su estructura vamos a conferir algunas propiedades mecánicas, ¿no? Algunas propiedades mecánicas que se van a poder modificar simplemente porque nosotros cambiemos el empaquetamiento en una red, ¿no? En el caso de la tetragonal, pues bueno, vamos a reconocer dos tipos de empaquetamiento. Vamos a tener el empaquetamiento primitivo y vamos a tener el empaquetamiento centrado en el cuerpo, ¿no? En este caso, pues la celda tetragonal va a cumplir con los parámetros reticulares siguientes. Vamos a tener el valor de alfa, beta y gamma que van a ser iguales y estos valores van a tener o más bien estas variables, ¿no? O más bien constantes, van a tener un valor equivalente a 90 grados. Entonces, tanto alfa como beta como gamma tienen un valor de 90 grados en este tipo de red. Y aquí lo que cambiaría respecto a la cúbica, pues serían los valores de A, B y C. Como se ilustra en los esquemas, A y B van a tener el mismo valor, pero C va a ser diferente a y a B, ¿no? Entonces aquí la condición es que C sea distinto o tenga un valor distinto al valor que tiene A y B, mientras que A va a ser igual a B. ¿Ok? Y bueno, en el caso del cálculo de los átomos, pues realmente es un análogo, ¿no? A la ocasión anterior. Es decir, el análisis es el mismo, lo único que cambia es la geometría de la red, pero pues si nosotros contamos los átomos que tiene cada una de la red, de los empaquetamientos, perdón, en el caso de la primitiva tenemos un átomo y en el caso de la cúbica centrada en el cuerpo, pues mantenemos los dos átomos que ya habíamos calculado. Después vamos a tener la celda ortorrómbica.
En el caso de la celda ortorrómbica vamos a reconocer 4 tipos de empaquetamiento. Primero, bueno, me gustaría mencionar las características de los parámetros reticulares. En este tipo de celda las características de los valores angulares van a ser similares a las pasadas, es decir, tenemos que alfa, beta y gamma tienen que tener un valor de 90 grados y estos van a ser iguales, ¿no? Alfa igual a beta igual a gamma y al mismo tiempo ellos son iguales a 90 grados. En el caso de los parámetros A, B y C, aquí vamos a tener la diferencia de que A va a tener que ser diferente de B y va a tener que ser diferente de C. Entonces esa va a ser la diferencia respecto a los anteriores, ¿no?, que hemos mencionado. En el caso de los empaquetamientos, pues vamos a distinguir un empaquetamiento primitivo. Vamos a distinguir también los dos empaquetamientos que teníamos anteriormente, es decir, el empaquetamiento que es centrado en el cuerpo, que se ilustra en el esquema superior derecho, y el empaquetamiento que refiere al centrado en las caras, que se ilustra en esta parte de aquí. De manera adicional a los que ya habíamos mencionado anteriormente, pues vamos a tener un empaquetamiento que es centrado en las bases, es decir, a lo largo del eje C, nosotros vamos a tener un átomo centrado en la cara que correspondería en este caso al plano 001, ¿cierto? Y bueno, ya toda la familia de ese plano a lo largo de Z. Entonces, lo que tenemos en la parte de la base, pues es también que es justamente el átomo centrado en la cara, y esta sería el tipo de empaquetamiento adicional a los que ya habíamos mencionado que estaría contenido en este tipo de celda. En este caso, pues bueno, aquí no hemos calculado el número de átomos que se tienen. ¿Cuál sería el número de átomos que se tiene en esta celda, en la centrada en las bases? Dos, profe. Así es, tendríamos 2 átomos, ¿cierto? Entonces, bueno, esta colección pues constituiría las que corresponden a la red ortorrómbica. Posteriormente vamos a tener la celda monoclínica. En la celda monoclínica vamos a distinguir 2 tipos de empaquetamiento, que son el primitivo, que se encuentra ubicado de esta forma, y el que tenemos, que es centrado en las bases, que se encuentra ilustrado en el esquema de la derecha. En este tipo de celda, la monoclínica, pues bueno, vamos a tener como característica en los parámetros reticulares que el valor angular alfa va a ser igual al valor angular gamma, y estos valores van a tener un valor perdón, estas magnitudes van a tener un valor de 90 grados. La condición va a ser que el valor beta, como se ilustra aquí, va a ser diferente de 90 grados. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que básicamente las bases van a ser cuadrados, ¿verdad? Porque, o bueno, van a ser van a conservar los 90 grados que se muestran aquí. Entonces pueden ser cuadrados, pueden ser rectángulos. Y la diferencia pues es que el valor beta va a ser diferente de 90 grados. Y bueno, y por lo tanto pues diferente a los valores que tenemos en los ángulos de la base, que es alfa y beta. En el caso de las magnitudes, vamos a tener que en este tipo de red la magnitud A va a ser diferente a la magnitud B y va a ser diferente a la magnitud C. Entonces las distancias van a ser completamente distintas, ¿ok? Y bueno, estos parámetros de red pues se conservan en todos los tipos de empaquetamiento, ¿no? Es decir, los empaquetamientos tienen las mismas características, lo único que varía pues es la posición de los átomos en la red. Vamos a tener la celda hexagonal. En el caso de la celda hexagonal, pues bueno, vamos a tener el tipo de celda primitivo. En el caso de la celda de hexagonal, pues que corresponde al empaquetamiento primitivo, pues bueno, vamos a tener las siguientes características. Vamos a reconocer la magnitud A, B y C, y estas van a ser iguales, ¿no? Las magnitudes, y se encuentran ilustradas en la parte de aquí abajo, ¿no? Cada vez que mencionamos esta A,
pues si ustedes ven se repiten en las magnitudes y eso significa que pues tenemos la misma magnitud en los ejes A, B y lo que sería diferente pues sería la altura que nosotros expresamos en C. ¿Ok? Y en el caso de los valores angulares, pues vamos a tener que alfa va a ser igual a beta y bueno, gamma va a tener un valor de 120 grados, como se observa aquí, ¿no? Alfa y beta pues van a tener un valor de 90 grados. En este caso, en el esquema se muestra que nosotros tenemos la unión de tres celdas hexagonales. Realmente la celda, pues bueno, sería solamente una fracción de la ilustración que tenemos aquí. De hecho, la celda se encuentra colocada con una línea sólida y las celdas complementarias se encuentran ubicadas con líneas punteadas. Pero lo voy a resaltar para que se aprecie de mejor manera. La celda unitaria, entonces, como les decía, no va a ser toda esta parte que parece un hexágono, sino que va a ser la unión de la celda que habíamos pues conceptualizado con el empaquetamiento primitivo, ¿verdad? Entonces simplemente voy a aumentar aquí para que se vea la línea y lo voy a marcar con un color que se distinga un poco más. Yo creo que con este verde. Entonces la celda, como tal la celda unitaria, pues va a estar constituida de esta unión que estoy colocando aquí. Entonces tenemos esta parte de aquí y en el caso de la base, pues sería también simétrico, ¿no? Tenemos esta parte de aquí y simplemente unimos ahora las alturas, ¿no? Que sería básicamente el unir cada uno de los átomos que tenemos arriba y que tenemos abajo. Entonces, bueno, más o menos. No sé si se aprecia mejor, ¿no? Que como estaba en el esquema. Voy a colocar esto. Entonces, bueno, esta va a ser la celda correspondiente. Lo que marqué en verde es la celda unitaria que le llamamos hexagonal. Entonces, en la celda unitaria que llamamos hexagonal, pues vamos a distinguir también la distancia A, la distancia B y la distancia C. Y decíamos que la distancia A y B van a ser iguales. La distancia C es la que es distinta. Y en el caso de los valores angulares, pues bueno, tenemos que el valor gamma va a ser de 120 grados y el valor de alfa y el valor de beta pues van a ser iguales. ¿Ok? No sé si tengan alguna duda respecto a este tipo de celda. Profe, para las otras que tienen cara en el centro, la primitiva sí es la figura completa, ¿no? O sea, la base. ¿O se hace lo mismo? No Eh, sé si me explico. digamos, hablas de estas otras que están aquí. Ajá, bueno, pero por ejemplo, para las anteriores, que también tenían un átomo en el centro de la cara, Ajá. ¿se hace el mismo procedimiento o la primitiva sí es pues la figura completa? Ah, ok. Sí, en el caso de la celda hexagonal, únicamente vamos a tener la celda primitiva. Y la, Ah, ok. y la celda primitiva, es decir, la única celda que tenemos hexagonal, está mostrada aquí con las líneas verdes. Es decir, si nosotros, ¿cómo decirlo? Si nosotros hipotéticamente dijéramos que existe la celda hexagonal centrada en las caras, tendríamos que poner un átomo aquí, ¿verdad? Aquí en medio. También en medio de cada una de las caras que se ilustra por esta figura con las aristas verdes que coloqué. Pero, Ah, ajá, pero en la realidad eso no existe. Entonces no vamos a tener ningún empaquetamiento adicional al primitivo, que es este que se muestra aquí en la pantalla. hecho. Ok. ¿Alguna otra Bueno, duda? y desde hace rato, perdón, Sí, perdón por la interrupción. Desde hace sí, rato quería preguntar, ¿la diferencia entre red y empaquetamiento la puedes repetir? claro que sí.
En el caso de la red, les comentaba que la red es una característica imaginaria que se formó, o bueno, que formamos a partir de las reglas de simetría. Eh, ¿Qué reglas de simetría? Pues bueno, que estas celdas se puedan reproducir de manera periódica sobre A, B y C. El empaquetamiento es la manera en cómo nosotros acomodamos los átomos en esas redes imaginarias. Y bueno, les comentaba que otro punto de vista en el cual ustedes puedan observar estas definiciones es que la red nos define la forma de la celda. Por ejemplo, esta red es hexagonal, nos define justamente esta forma pues que tenemos ilustrado con las aristas verdes. La red monoclínica nos define esta forma que tenemos aquí. La red ortorrómbica pues nos define esta forma, ¿no? Como una caja, como forma de caja. Y el empaquetamiento nos dice en dónde estamos colocando los átomos. De tal manera que nosotros pues debemos de estudiar estas redes y empaquetamientos para que cuando nosotros hablemos de un material, por ejemplo, de una cúbica centrada en las caras, ya nosotros tengamos en nuestra cabeza una idea de qué es lo que tenemos, qué figura geométrica tenemos y cómo se encuentran ordenados los átomos en esta figura geométrica. ¿Ok? Sí, profe, muchas gracias. Por nada. Y bueno, también vamos a contemplar la celda triclínica. En el caso de la celda triclínica, tenemos únicamente el empaquetamiento primitivo. Este empaquetamiento pudiera ser visualmente similar, ¿no? al hexagonal, pero aquí las variaciones son de que en el caso de la triclínica vamos a tener que los valores angulares alfa, beta y gamma van a ser diferentes y también vamos a tener la condición de que estos valores sean diferentes a su vez a 90 grados. Por otro lado, pues en el caso de las distancias vamos a tener la condición de que de que A, B y C sean diferentes entre sí, justo como se marca aquí en el esquema, ¿no? Aquí tenemos que A, que es esta distancia de aquí, pues bueno, es distinta a B y es distinta a C, y a su vez alfa, beta y gamma van a tener valores angulares distintos. Y el último tipo de red con su empaquetamiento, pues va a ser la romboedral o romboédrica. Y en el caso de la romboédrica, pues bueno, las características que nosotros vamos a tener, pues es que el valor A, B y C van a ser iguales, como en el caso de la cúbica, ¿no? El valor A, B y C son los mismos. Por eso en el esquema podemos colocar bueno, más bien en todos los ejes A, B y C, colocamos el mismo valor, representando que las longitudes van a ser iguales. Y en el caso de los valores angulares, pues vamos a tener que el caso de alfa, pues más bien alfa va a ser igual a beta y va a ser igual a gamma, como se ilustra aquí, ¿no? Únicamente ponemos a alfa. Y estos valores angulares, la condición que nos van a solicitar es que no sean iguales a 90 grados. ¿Por qué? Porque si nosotros tenemos 90 grados, pues ya no estaríamos hablando de la celda romboedral, ¿verdad? Hablaríamos de la celda cúbica. ¿Ok? Esa es la condición. Todas estas características que mencionamos, digamos que estuvimos mencionando, que tienen los tipos de redes y los tipos de empaquetamiento, se encuentran en la diapositiva inicial. Aquí se encuentran todos estos valores, ¿no? Están aquí acomodados el tipo de red, las condiciones que tienen cada uno de las redes, ¿no? De los valores y de los parámetros reticulares, las relaciones y también los empaquetamientos que tiene cada una de estas celdas. Ok, ahora vamos a hablar de la celda hexagonal en particular. La celda hexagonal en la literatura también maneja una forma distinta de que nosotros indiquemos los planos. En este caso, en la celda hexagonal, recuerdan ustedes que cuando hablábamos de planos, nosotros seleccionábamos, bueno, tanto planos como direcciones, seleccionábamos tres números, por así decirlo. Cada número nos hablaba del lugar en donde cortaba el plano
en la parte de A, en la parte de B o en la parte de C. Pues bueno, aquí en el caso de la celda hexagonal, pues nos vamos a auxiliar de diferentes ejes. Entonces vamos a decir que A1 va a ser el que corresponde al primer dígito y va a ser la misma posición que A, que es esta que se ilustra aquí. El segundo dígito va a corresponder a A2, que es el similar o el análogo al eje que corresponde a B, que normalmente nosotros habíamos entendido como B. Y bueno, y en el tercer espacio es donde colocamos, ¿no? esta nueva herramienta, como se maneja en la literatura. Este eje auxiliar, que le vamos a llamar A3, es el que vamos a colocar en el dígito tercero. Y este A3 nos va a mencionar el sentido de hacia dónde se encuentra corriendo el corte o el plano. Y este eje va a ir positivo hacia adentro y negativo hacia afuera, como se ilustra en el esquema. El último dígito que aparece dentro de los paréntesis va a corresponder al eje C, que se encuentra pues relacionado con la altura y que es exactamente el mismo que habíamos definido en las otras celdas, ¿no? O a la hora de que nosotros estuvimos viendo esta cuestión de los planos. En tal sentido de que, bueno, en la figura de la derecha tenemos pues el ejemplo de cómo colocar los planos o cómo se les nombran los planos a aquellos que se encuentran en la celda hexagonal. Por ejemplo, el plano que se encuentra en el top de la celda hexagonal, bueno, recordemos que aquí tenemos tres celdas, ¿no? La unión de tres celdas, pues correspondería con la misma lógica que usamos, ¿no? Simplemente colocamos si tenemos un eje que está siendo cortado por este plano, pues lo colocamos con un 1, si no lo corta, pues le ponemos un 0. Entonces aquí vemos que en el eje A, pues no corta el plano, en el eje A2, que sería el equivalente al B, no corta, en el eje A3 tampoco corta, entonces tenemos 0, 0, 0, y en el eje C corta en sentido positivo, entonces le ponemos 1 positivo, ¿verdad? En el caso de los ejes que se encuentran ilustrados del lado derecho, pues bueno, vamos a seleccionar este plano que se encuentra frontal. Si ustedes ven, este plano está cortando a A1, ¿verdad? Entonces, si está cortando a A1 en sentido positivo, entonces aquí le ponemos un 1. Nos fijamos en A2 y este plano es paralelo al eje A2, entonces no lo está cortando. Por tanto, le ponemos un 0. Después tenemos el plano A3, perdón, el eje A3 y lo está cortando, pero ¿en qué signo o en qué sentido? Pues en el sentido negativo. Entonces vamos a tener 1 negativo porque cortó a este eje A3 en el lado negativo. Posteriormente, pues bueno, nos fijamos en el eje C y el eje C, pues el plano es paralelo al eje C, no lo va a cortar nunca, entonces le ponemos un 0. Y por ello el plano del cual estamos hablando aquí sería el plano 1, 0, menos 1, 0. ¿Ok? ¿Sí queda clara esta parte? Sí. Sí, ¿Sí? sí, sí. Ok, esta es una herramienta auxiliar pues que nos permite conocer los planos con una mayor facilidad, ¿no? Entonces esta herramienta pues se instauró o alguien la propuso y por cuestiones de su uso pues se quedó en la literatura. Entonces puede haber algunos artículos que ustedes consulten o si ustedes hacen algún trabajo relacionado con materiales, cuando lleguen a proponer su tema de trabajo terminal, que pudieran a lo mejor animarse a estudiar propiedades ópticas, por ejemplo, o propiedades antimicrobianas para cuestión de implantes, y bueno, que a lo mejor requieran caracterizar materiales inorgánicos que crezcan de manera hexagonal. Y bueno, y a la hora de que sea necesario el que ustedes coloquen los planos, pues van a tener que recurrir a esta herramienta. ¿Ok? Dentro de los tipos de empaquetamiento que vimos anteriormente, pues hay dos empaquetamientos importantes, que son el cúbico centrado en las caras y el hexagonal. En el caso del hexagonal,
lo vamos a conocer como, o bueno, también se le conoce como hexagonal close package, que es, la traducción sería como un hexagonal con un empaquetamiento cerrado. Estamos hablando del mismo tipo de hexagonal, ¿no? La cuestión es que en ciertas condiciones, cuando nosotros tenemos las dimensiones de C, de A, bueno, de A1, A2, A3, y estas dimensiones son cortas, por así decirlo, pues podemos formar estructuras de alta densidad. Entonces, tanto la hexagonal como perdón, tanto la hexagonal como la cúbica centrada en las caras van a ser empaquetamientos de una densidad muy alta. De hecho, van a ser los empaquetamientos que mayor densidad tengan. Justo como lo vimos anteriormente, ¿no? A la hora de que calculamos la densidad o el número de átomos de las celdas. En el caso a lo mejor del hexagonal pudiéramos decir, bueno, sí tenemos la celda hexagonal, pero pues simplemente tiene un átomo, ¿no? En la celda. Pues bueno, pero las dimensiones de esta celda en la naturaleza son sumamente pequeñas. Entonces, para efectos de considerar la densidad en esta celda, pues se auxilian de estas tres, ¿no? Entonces, a la hora de que nosotros contemplamos estas tres que pudieran ser similares a a las longitudes, ¿no? Como tal de la cúbica, por ejemplo, pues ya se modifica la densidad y tenemos también una contribución alta de número de átomos en esta celda. Entonces, bueno, vamos a tener eso en mente, que la celda cúbica centrada en las caras y la celda hexagonal van a ser de las celdas que tengan una mayor densidad. Y bueno, si nosotros visualizamos ordenamos una estructura atómica, como se muestran en estos esquemas, en el inciso A y en el inciso B, ustedes pueden ver, se imaginan que tienen esferas de unicel y las acomodan en líneas, como se muestra en este plano 1, 1, 1. Tenemos una esfera, simplemente colocamos pegadas varias esferas y hacemos líneas. La siguiente línea, el centro lo ordenamos a la altura del hueco que tenemos formado y seguimos con esta periodicidad y las formamos de este estilo. Pues vamos a poder reconocer que si nosotros ordenamos estos planos y hacemos muchos planos de estos y simplemente modificamos la posición que tiene el plano que sigue, ¿no? A este primer plano y repetimos las posiciones periódicas, vamos a poder formar tanto la parte de la celda cúbica centrada en el cuerpo como la hexagonal, bueno, la hexagonal close package. De tal manera que, pues bueno, a partir de esta formación vamos a poder reconocer las estructuras de alto empaquetamiento y dentro de estas estructuras, que es algo que yo les comentaba, si nosotros definimos los planos y asignamos unas posiciones arbitrarias, por ejemplo, que el primer plano sea nuestro plano de referencia, después el plano que le sigue tenga un desplazamiento de tal manera que los centros quedan alineados en los huecos, en los intersticios, pues bueno, vamos a reconocer que podemos formar diferentes tipos de empaquetamiento, básicamente estos dos, ¿no? Pero más importante, vamos a poder dar origen a la formación de los espacios intersticiales. Los espacios intersticiales los tenemos ilustrados en esta parte de aquí, ¿no? Si nosotros nos fijamos en este hueco que queda a partir de las esferas, pues vemos que tenemos un hueco pequeño, ¿no? Este hueco pequeño, si lo viéramos de manera tridimensional, puede asumir dos geometrías importantes. Una que es un espacio tetragonal, un tetrágono que es una figura que se parece, por ejemplo, no sé si recuerdan a los Boeings, ¿no? Bueno, cuando los vendían hace mucho tiempo, no sé si todavía los vendan, unos como que le decían Boeing de triangulito, ¿no? Claro, claro que sí. Ah, Sí, perfecto. Continúo sí, aún vigente, los ¿no? venden. Ah, perfecto. Sí, yo Era mi lunch. ya tiene que no los veo, pero bueno, pues justamente esa figura es un tetrágono, ¿verdad? Y esa figura es la que describiría este espacio que tenemos aquí si le ponemos una esfera que nos oculte de este espacio. Entonces, si nosotros pudiéramos introducir como plastilina o como introducir una resina
dentro de estas esferas y después retirar las esferas, lo que tendríamos sería una figura similar pues a este Boeing de triangulito, ¿no? Que sería un tetrágono. Por otro lado, vamos a tener otra configuración que nos permita tener un doble tetrágono. Es decir, si nosotros tomamos dos tetrágonos y los pegamos por la base, esa figura es la que obtendríamos en otro tipo de espacios que también se forman bajo estas alineaciones. Esa segunda configuración pues la vamos a conocer como la octaédrica. ¿Ok? Entonces vamos a tener espacios intersticiales tetragonales y espacios intersticiales octaédricos. Va a ser importante conocer el volumen que estos espacios tengan, debido a que esto va a determinar qué tipo de átomos vamos a poder nosotros insertar en esta estructura. ¿Y esto qué nos va a decir? Pues bueno, nos va a decir qué tipo de átomos van a ser conceptualizados como imperfecciones, ¿no? Del tipo de defectos intersticiales. Y recordemos que estos defectos son muy importantes a la hora de que nosotros queremos incrementar las propiedades mecánicas de un material. En resumen, pues bueno, les adelanto que el máximo elemento que nosotros podemos introducir en este tipo de espacios es el nitrógeno. Más allá digamos, subiendo el número atómico a partir del nitrógeno, los átomos ya no van a poder entrar en estos espacios y por tanto ya no van a conceptualizarse como defectos intersticiales, sino que van a promover una sustitución ya de los átomos o incluso la formación de diferentes compuestos, por ejemplo como óxidos, ¿no? Y bueno, y recordando, si nosotros colocamos los átomos que mayor ajuste tengan en estos espacios, vamos a lograr una dureza más alta en el material. Y es por ello que tenemos justamente estos tratamientos, ¿no? De la carburación, que es la parte de introducir pues el carbono, ¿no? en la estructura, justo como se hace en el proceso del acero, o la nitruración, ¿no? Que también es tomar el nitrógeno, colocarlo en estos espacios y incrementar pues la dureza en el material. Vamos a analizar este proceso un poquito más a detalle, a manera de ejemplo, más adelante. Y bueno, la cuestión es que si nosotros realizamos este ordenamiento de planos, lo único que necesitamos es variar las posiciones, como se ilustra en estos esquemas. Si nosotros tenemos una posición que definimos como referencia, que decimos es la posición A, y después tenemos una posición B, cuya ubicación sea simplemente desplazarlo respecto a la referencia, de tal manera que los centros de los átomos queden alineados en los espacios intersticiales del primer átomo, pues vamos a poder reconocer un tipo de acomodo de planos AB, AB, y esto nos va a poder originar un tipo de espacio, ¿no? O un tipo de arreglo. Por otro lado, si nosotros definimos un espacio diferente, el espacio C, cuyo centro atómico quede respecto a la referencia, a lo mejor aquí, ¿no? Justo en la unión de los átomos, pues entonces vamos a tener otra posición con la cual jugar, por así decirlo, y vamos a poder establecer ciertos ordenamientos, por ejemplo, el ordenamiento A, B, C, y nuevamente se repite A, B, C. Y estos ordenamientos lo que nos van a generar son un tipo diferente de empaquetamiento, sea el FCC o el HCP.